buenas tardes, ¿cómo están? Hoy muy contenta de estar aquí acompañada por el doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica, en este último programa 2022. Continuamos el año 2023, pero hoy lunes es este lunes 26 de diciembre, que es el último de este año 2022. Entonces, me parecía que era interesante hacer una síntesis de este año transcurrido. Y para hacer una síntesis de este año, ¿qué les parece a todos los que están ahí? Para muchos es buenas noches, buenos días. Hacer una síntesis de qué pasó este año con nosotros. Y para eso tenemos que retroceder en el tiempo. Claro. Y para retroceder en el tiempo tenemos que ir recordando imágenes de acontecimientos vividos durante el año, como hacemos muchas veces en la biografía, que vamos retrocediendo en el tiempo para ir observando qué fue ocurriendo en nuestra historia. Hoy vamos a hacer eso, pero a través de todo el año, a ver qué imágenes van apareciendo. Y muchos ya en este momento ya empiezan a hacer ese trabajito, porque dice, a ver, ¿qué pasó este año 2022 Claro. en mi historia? ¿Con quiénes me encontré este año? El encuentro. El encuentro. ¿Qué sucesos fueron significativos, fueron relevantes? ¿Y qué aprendizaje me dejaron? Exacto. También, si pudimos atravesar con coraje dificultades que impedían seguir hacia adelante con el camino elegido. Y como síntesis, ¿qué fuerzas o impedimentos resultaron de este año para nuestra vida futura? Porque todo esto Claro. que hemos vivenciado y que se ha despertado en nuestro interior es para poder seguir hacia adelante. O sea que es un aprendizaje con lo vivido para encarar lo que viene. Para Es el presente. encarnar y seguir adelante. Claro. Entonces, hoy, como invitado especial, el doctor Roberto Crotogini, muchos lo conocen, y él escribió el libro La Tierra como Escuela, del año 97 que lo presentaste por primera vez, Sí, y luego en el 98 en el San Martín. ¿Cuántos años, Roberto? Y en el 98 te conocí, junto Claro, con este claro. libro, La Tierra como Escuela, y en el año 99 comenzamos con esta audición, La Tierra como Escuela, Ay, Dios. que trata de la biografía dividida en septenios, esta Tierra como Escuela, que tiene que ver con todo lo que acontece desde el mundo espiritual al mundo físico. Entonces hoy, como síntesis de todo lo que hemos vivido en este año 2022, ¿qué te parece, Roberto, si para que las personas que nos están escuchando en este momento puedan también, a través de la propia experiencia y vivencia, también hacen imágenes de lo que a ellos les ha ocurrido este año? Porque si no, es como que pasa desapercibido y Sí. estamos brindando feliz Navidad, feliz Año Nuevo, Exacto. y es como que la vida va pasando así como, ¿no? Y ¿qué pasó en realidad? ¿Dónde estuve yo en este lugar, en este momento, en este país? ¿Con quiénes me encontré? ¿Qué experiencias vivencié? ¿Si hubo muchos miedos o hubo coraje para seguir adelante? Como síntesis, ¿qué podrías decir, Roberto, de este año 2022? De mi De experiencia. tu experiencia. Antes de eso quería acordar algo respecto a la Tierra como escuela. Hablar de la vida en septenios en la antroposofía es una forma de meditación. Porque no es simplemente dividir la vida al 7, 14, 21, no. En cada uno de sus espacios hay influencias espirituales externas, planetarias, que van modificando o ayudando a la evolución humana. Entonces, no es solamente la vida en septenio lo que podemos recordar, sino que el recordar cada cosa que fue pasando en su momento
nos hace ver la vida de otra manera distinta. Mucha gente dice, ah, sí, la vida del septenio. Hablar del septenio es cómo se van desarrollando los distintos cuerpos sutiles también del ser humano. Entonces, cuando uno le pone esas marcas de los septenios y saber que hay una influencia lunar, venusina, marciana, la cosa cambia. Ahora, en lo personal, en lo que vos me estás preguntando, este año yo he hecho, acá creo que no lo hablamos, pero he hecho un poco al fin del año, como dijiste recién, una síntesis. Y acá pasó algo en el año que tiene que ver con la estructura ternaria del ser humano, con el polo neurosensorial, con el sistema rítmico y con el proceso metabólico, la parte inferior. Yo tuve dos procesos que actuaron en distintas áreas. Uno en la esfera neurosensorial y otro en el polo metabólico. Entonces, cuando yo a fin de año evalúo lo que pasó en marzo y lo que pasó ahora en octubre, ahí es donde uno, lo que dijiste antes, viene el aprendizaje, que tengo que aprender. En el primer caso, en lo de marzo, fue a posteriori de la ozonoterapia, que tuve, bueno, un desmayo y tuve una CV puntiforme, es decir, tuve una caída tremenda como un efecto adverso de la ozonoterapia. Bueno, hasta estuve internado y todo, me estudiaron todo, pasé una serie de experiencias que ahora voy a contar, y después me dieron de alta donde estaba todo bien. Pero ¿qué pasó? En ese momento yo me di cuenta lo que era estar en el lecho de enfermo. Es decir, siendo médico, por la cantidad de años que yo ejerzo la profesión, estar internado y estar viendo qué pasa con los compañeros internados y además con la actitud de los médicos que nos vienen a tratar, ahí aprendí mucho. Y también compartí con los médicos bastantes cosas, ¿no? Porque en la antroposofía trabajamos siempre con la persona enferma. Y en los médicos, en el sanatorio, en el hospital, lo que sea, está muy acostumbrado a trabajar con el órgano enfermo, o con el síntoma o la enfermedad, y no tanto con la persona. Entonces, para mí, sentirme acostado, perdón, con un diagnóstico, ¿no? De que había habido ese mareo, un efecto adverso. Primero me tomé todo el trabajo de averiguar, que después lo conseguí, un texto donde hablara de los efectos adversos de la ozonoterapia. Así que no era un problema mío, sino que mi organismo reaccionó así con la ozonoterapia. Y un libro muy interesante, en español, donde habla de todas las ventajas de la ozonoterapia y habla en los pocos renglones de esos efectos adversos que son los que yo tuve. Entonces, claro, como hay para personas que es sumamente beneficioso totalmente. Y para otros que bueno, eso le provocó lo que te provocó a vos, que bueno, que fue muy fuerte, porque bueno, tuvo toda una parálisis de tu lado derecho. Y a vos te había hecho muy bien y en su momento cuando yo me había hecho, entonces bueno, es esto, ¿no? Como que cada ser humano es un mundo diferente, lo que a uno le puede ser beneficioso, en otros le ocasiona esto, o sea, como entonces, también saberlo. Entonces ahí, lo que decías vos al principio, el progreso mío fue en ese momento sentir qué significa ser médico, qué significa la actitud de ese profesional, el encuentro con el profesional, con el médico, lo que fuera, en el sentido de cómo me cuida, cómo me puedo entregar. Y gran parte de la curación tiene que ver con la confianza que yo establezco con esa persona. Eso es muy importante. Entonces yo, estando internado, y veía muchas personas con ACV y demás, yo decía, uy, estaban en otro plano ya, ¿no? Y yo me veía ahí, me sentaba, me ponía a leer algo, porque sacando el momento de ese mareo, de esa situación, estaba más bien. Pero estar ahí 4 días o 3 días que estuve internado, compartiendo el lecho de enfermo, me hizo recapacitar sobre lo que significa ser médico. ¿Y qué importancia tiene ese juramento que hacemos en un momento? ¿Qué importancia tiene estar al servicio del otro? Yo recibo muchos pacientes que en el sanatorio estuvieron atendidos, es decir, mecánicamente,
pero la enfermera vino y le hizo Reiki, o el enfermero vino y le hizo un exorcismo, qué sé yo. Y entonces están contentísimos porque se sintieron bien. ¿Por qué el médico no participa de ese exorcismo? ¿Por qué para el médico decir Reiki es lo mismo? ¿Mm? A mí si una persona me dice que hace Reiki y que hace exorcismo con una persona de su barrio en la esquina toda la semana, todas no son la historia, porque eso es parte de su vida. Entonces yo tengo que tener en cuenta esa vida de lo que ella me está contando. Entonces yo estuve internado y veía a los médicos, como te digo, que venían, hablé con ellos, les conté de la antroposofía, me escuchaban admirados, no sabían que ni siquiera que existía, les contaba lo que era una clínica en Alemania para que lo entendieran, ¿no? Y recibí, ya te digo, yo me siento satisfecho, yo recibí mucho, no sé llamar la palabra afecto, pero atención de los médicos, de las personas que estaban ahí conmigo, de las enfermeras también, muchas muy afectuosamente, y por supuesto, bueno, de mi mujer, pero la mayor atención tuya fue ahora. En ese momento era, obviamente, estar cerca y no es la esposa es sentirse esa ayuda humanitaria, que vos podés estar cerca y que vos, el hecho de estar cerca, a mí ya me puede ayudar. Eso sería la ayuda. No La presencia. La presencia, La presencia. la presencia del ser querido, la presencia del familiar, de la esposa, de lo que fuera, ayuda a que uno se pueda recuperar. O sea que la presencia, podríamos, como síntesis, Sí. que la presencia sana. La presencia, sí, totalmente. La presencia es curativa. Totalmente. Cuando hablamos de presencia es presencia, porque muchas veces uno puede escuchar que sí, yo estuve, pero te sentís como que estoy como obligado a algo. Entonces ya ahí no estoy presente. Presente es estar con cuerpo, alma y espíritu ahí. Y no existe otra cosa ni otro pensamiento. Estoy. Yo lo he dicho algunas veces en la audición mía cuando he hablado, que lo importante para mí en esto de la presencia, lo que yo llamo ayuda humanitaria, es lo que se habla en el reglamento de amor al prójimo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede dentro de uno si uno puede amar al prójimo? No yo, sino el otro, el alter ego. ¿Cómo ayudar? Entonces, en nuestro caso, aparte del afecto, el cariño que uno puede tener de más, la presencia, eso que dijiste recién, el estar cerca, ayuda a la persona enferma, ayuda a su recuperación. Eso es lo importante, ¿no? Cuando hablamos con los médicos y les conté esas cosas y demás, también cambiaron la actitud conmigo, ya me veían de una manera distinta, ¿no? Pero yo me sentía que yo tenía que aprender, que yo tenía que vivir esa experiencia, como decir, esto es estar en el hospital, esto es estar en el sanatorio, porque no lo escuchó el paciente. Claro. Pero vivirlo siendo profesional, siendo médico, eso es muy, muy importante. Eso fue la primera experiencia, eso fue marzo. Eso fue en marzo. Y ahora lo que pasó en octubre, bueno, lo importante de todo, que de repente quería orinar y no podía. No podía y no podía, era una desesperación, me ponía muy mal por el gran deseo de poder evacuar la orina y no poder hacerlo. ¿Qué es lo que me pasaba adentro? Me pasó una vez, me pasó dos, hasta que en un momento me internaron, que ahí también me ayudaste vos mucho, y me estudiaron todo el abdomen, todo lo que pasaba, y había cálculos en la vejiga, ¿no? Y también la próstata estaba muy grande, o sea que me colocaron una sonda, que tuve que hacer la experiencia de tener muchos días una sonda hasta que se hiciera una operación, una limpieza de esa zona. Ahí sí la ayuda, lo que nosotros hemos vivido fue muy importante, por ejemplo, a la noche, de estar despertándonos para evacuar esa orina que se podía ir juntando. Es decir, tener una sonda para mí fue una experiencia espiritual muy fuerte. Esas sondas fueron 24 días hasta que se pudo dar la operación. Entonces, vivir esa experiencia como hombre, de sentir algo dentro del cuerpo que no sabía qué era, pero que era necesario, era una cosa extraña. También se hicieron todos los estudios, se hizo toda esa operación con rayos láser. Láser, o sea, no fue cirugía, sino que se hizo toda la limpieza. Hoy día estoy perfectamente bien, pero también ahí aprendí durante bastante tiempo acá, me desconecté de los pacientes, de las cosas que yo hacía, es decir, fue como estar en otro plano. Como tener, como un retiro. Totalmente. Un retiro de
de X días, 24, sí, esos 24 días son inolvidables, y también aprender la calma y saber que todo es en el momento adecuado, porque a veces uno quiere apresurar los tiempos, y los tiempos te dicen, no, no es hoy, es mañana, y por ahí mañana te dicen, no, es la semana que viene. Entonces, para estos tiempos de que todo es ya, con la tecnología más lo vemos, todo es ya, y poder observar los procesos, porque en el mismo proceso uno va observando el para qué fue ese momento, Exacto. para qué uno tuvo que vivenciar ese momento. Entonces, como síntesis, Roberto, este año, ¿qué te dejó? ¿Y vos cómo lo viste cuando tuviste que ayudarme? Ahora yo iba a contar No, después. te pregunto a vos, porque yo recibí la ayuda, pero ¿cómo te sentías vos? Que ese trabajo que estabas haciendo. Bueno, como síntesis, para mí realmente este año fue el acompañar estos dos sucesos que fueron de vida o muerte por momentos, y donde me dejaron muchos mensajes también, porque Roberto, a mí me dejó un mensaje cuando, lo voy a comentar esto, que fue una vivencia que quizá a algunos les pase en otro momento, y quizá les pueda servir lo que a mí me pasó. Roberto, en un momento que le aplicaron para calmar ese dolor agudo, se va a duchar, y luego de la ducha veo y digo, ¿cómo tarda? Entonces lo veo que está sentado y hablando. Y yo en ese momento, cuando lo veo a Roberto con los ojos cerrados hablando solo, lo primero que hice es poner mi mano sobre su frente y sobre la cabeza, y él seguía hablando. Ese fue, sí, un mensaje para mí, porque vos seguías hablando, y una persona, si yo toco a una persona, la persona viene acá, está acá. A veces eso no somos conscientes. Ahora, si yo toco a una persona y la persona ni se da cuenta, es porque no está acá físicamente. Claro. Su alma no está acá porque no siente esto. Su alma está en otro lado, no está presente en este aquí y ahora. Entonces, al tocarlo y él no estar presente y seguir como hablando, dialogando, y era porque realmente el diálogo era como para grabarlo, porque eran mensajes espirituales maravillosos. Entonces, lo que a mí me dejó, porque bueno, es un poquito largo todo el proceso, pero lo que a mí me dejó de aprendizaje, que en el momento que él termina esa charla, abre los ojos, y yo, como él había tenido un episodio de ACV en marzo, dije, bueno, a ver si me reconoce. Le pregunté quién era, cómo me llamaba, me dijo Mabel. Entonces, bueno, se fue a acostar, y ahí está lo que nos puede pasar a cualquier ser humano, que es confiar en lo que uno observa, porque el miedo y los fantasmas aparecieron por momentos, pero me dejé en ese instante llevar por lo que estaba observando, y era dejarlo descansar tranquilo. Y al otro día estaba maravillosamente bien. No se acordaba de lo que había pasado y de lo que había hablado. O sea que ahí, como decís, vos ya estaba en otro plano. Exacto. Entonces, el aprendizaje que a mí me dejó este año es que todo lo que nosotros acá, en el planeta, hacemos diariamente, si nosotros acá, diariamente, cuando nos despertamos, meditamos, leemos, colaboramos con otros, esto, cuando no hay un cuerpo físico, sigue obrando, porque no es desde lo físico visible, no es para mí, no es que yo hago esto para tener un rédito personal, pero eso es muy interno, es muy profundo. Entonces, a mí lo que realmente me dejó ese mensaje fue que confiar en algo más grande, que no depende de mí. Yo tengo que, sí, por supuesto, cada uno tiene una labor, pero después hay algo más grande
que si uno está unido a eso más grande, que lo podemos llamar el universo, Dios, las fuerzas planetarias, cada uno lo llamará de distintas formas, o algo, sí, más grande, más infinito, más eterno, obra, y obra para que en nuestra alma aparezca la calma para poder estar con un otro, porque cuando no hay calma, no estoy con el otro, no lo veo al otro, estoy en mí mismo. Para poder ver a un otro, tengo que salirme de mis propios miedos, de mis propios fantasmas, de los propios, nosotros llamamos como dragones que están ahí, que los habitamos, que nos habitan, para poder realmente estar con un otro y ver qué es lo que el otro necesita. Entonces a mí ese fue el mensaje, que todo lo que aquí llevamos a cabo en la Tierra, sin un cuerpo físico, también sigue viviendo, sigue estando. O sea, si yo acá en la Tierra soy de orar y de meditar, eso también ocurre sin un cuerpo físico. Me estoy uniendo a algo más grande. Sigue viviendo en mí. No es que cuando dejamos el cuerpo físico, ya está, se terminó y somos un libro en blanco nuevamente, sino que esta vivencia de esta encarnación, como la estamos haciendo ahora, de este año 2022, si hablamos en lugar del año, de toda la encarnación, también cuando dejamos lo físico, eso continúa. No es que se terminó y ya está todo, sino que eso sigue vibrando en nosotros. Todo el obrar acá, todo lo que pensamos, lo que sentimos y todo lo que llevamos a cabo, sigue viviendo. Esto que vos me estás contando, a mí me sirvió para completar lo que yo estoy hablando de ser médico y estar enfermo. Eso sería en lo físico, en la profesión, en el trabajo, en la vida mía, que es, no sé si llamar el servicio al otro, pero tampoco es curarlo al otro, sino acompañar, encontrarme y demás. Cuando vos me estás contando que yo estaba en otro lado, que yo no me lo acuerdo, también es para que todos recordemos que cuando uno está enfermo, también ingresa en el mundo espiritual. Y tiene experiencias, en algún caso se acuerda. Si vos no me hubieras contado, yo no recuerdo nada de todo eso. Pero la forma que ella se sorprendió en mi diálogo, como con otros seres espirituales en ese momento, la claridad con la que dice que yo hablaba, eso nos prueba que la cabecita no está solamente acá dentro del cerebro, no. Acá hay algo distinto que es nuestro propio ser, que es el que está encarnado ahora. Pero nuestro ser no es el cerebro ni la cabeza. Nuestro ser es otra cosa que está más allá. Y que en el momento que está pasando una experiencia dura como esta, difícil, ese ser llega al cuerpo, se manifiesta y se conecta espiritualmente. Eso es lo que yo aprendí. A tener un conocimiento de la antroposofía, me doy cuenta que yo no estaba en ese plano. Yo estaba en otro plano, pero no lo sufrí, no lo sentí, y me lo reveló ella. Esa es la compañía que decía antes. Tu compañía me ayudó a decir, por eso estoy en paz, por eso estoy tranquilo, porque algo también se conectó en ese plano. También, esto para los que están escuchando en este momento, cómo cada uno, suponte, ahora aparece un terremoto, sí. Y ahí nos muestra cómo cada uno, si somos 10 personas que estamos juntas, ¿qué le pasa a cada uno frente a ese terremoto? Quizá cada uno hace cosas diferentes y le pasan ciertas situaciones diferentes. A mí, el aprendizaje que me dejó esta dificultad en el mundo físico fue que ante esa gran dificultad apareció algo que yo desconocía, que era la calma. Mirá. Y a través de esa calma que no lo traté de voy a calmarme para estar, sino que lo sentí. Hay algo que sentí y quizá también él también me la fue, ¿no? Porque uno dice, es mi calma. Sí. El otro también dona de sí, también es un trabajo que dona al otro para que aparezca una calma y uno tome buenas decisiones en la vida, porque decisiones hay muchas para tomar. No es que uno le hace un bien al otro, sino cuando yo digo amor al prójimo, es lo que une a dos seres humanos.
que sean pareja, que sean eso, que sean amigos, todo lo que pueda ser los vínculos que uno tenga, pero el encuentro, que es lo que preguntabas al principio, es reencontrarnos con nosotros, aparte de los años que vivimos juntos, pero toda esa situación de enfermedad y todo eso que pasó, como dije al principio, el polo sensorial primero, con lo que fue el marzo, y el polo metabólico al final, con lo que estamos hablando de la vejiga y esos cálculos. Entonces, yo tuve que acceder internamente a dos niveles, en lo que pasaba arriba y lo que pasaba abajo. En la parte del sistema rítmico, corazón, pulmón, no había problema. Pero eso me llevó a lo que ella me cuenta, que yo no sabía. Que yo tuve un encuentro espiritual con entidades o con seres con toda claridad, no que estaba dormido, que decía, por lo que ella cuenta, yo hablaba con claridad y recibía información. Así que en ese momento espiritual yo puedo haber recibido fuerzas para seguir haciendo mi trabajo. Totalmente. Eso es lo importante. Y los dos nos dimos cuenta que nos estamos ayudando. La presencia de ella y yo sentir que me están ayudando. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia, los médicos para mí son los peores pacientes que hay, más con cáncer. Porque me ha tocado experiencias muy negativas, son muy negadores, tienen mucho miedo y se mueren a veces mucho antes que otra persona que tiene fe, por ejemplo, ¿no? Entonces, me doy cuenta que como médico no privó eso acá, sino que privó el alma, lo mío, no el ser médico, no, de ninguna manera. O sea que el tener un conocimiento espiritual me ayudó a transitar la enfermedad. Si no hubiera ese conocimiento espiritual, para nada, como me pasaba a mí 45, 50 años atrás, yo ante lo que me pasó en marzo, hubiera estado desesperado. Y no hablemos de lo que me pasó en octubre, hubiera pensado, tendría miedo. Y acá no tenía miedo. Yo dije, se deberá dar lo que corresponde. Y yo no tengo miedo, ni me di cuenta de eso, pero me sentí acompañado. Por eso digo amor al prójimo, porque son dos seres humanos que se pueden acompañar. Y entonces ahí nos ayudamos mutuamente. Si se da la situación inversa, bueno, ya aprendí. Entonces, si yo tengo que estar cuidándola a ella, ¿cómo hacer, cómo estar presente? Un aprendizaje. Sí, como síntesis del año, sí, porque también en esos momentos aparecen, como dije anteriormente, para los que nos están escuchando y también quieran compartir, porque también tienen el chat para poder compartir experiencias y acá veo que hay algunas personas que se están comunicando. En los momentos más difíciles también aparecen muchos fantasmas, porque Roberto en un momento habló de la sonda y también hay como ciertos fantasmas de, uy, y lo que te dicen otros también, uy, que la infección, que esto, que aquello, que lo va a... Entonces, bueno, ¿cómo amigarse también con esto y con este proceso? Y que gracias a esa sonda fue una liberación y fue una ayuda, y cómo todo lo que la ciencia fue descubriendo también, mirarlo con buenos ojos como ayuda para un alivio, ¿no? Eso lo dice Steiner. En su época, ¿no? Él murió en el 25, en su época decía que no hay que estar en contra de los descubrimientos de la ciencia, sino incorporarlos, porque es lo que la humanidad necesita para ese momento. Eso no quiere decir que no se tenga una fe o una fuerza espiritual de reconocer el origen divino de la existencia. Eso es lo que él dice siempre. Por eso habla de ciencia espiritual. Fíjense que una cosa es hablar de religión, o de sectas, y otra cosa es hablar de espiritualidad. Todos nos podemos conectar con el espíritu. Eso es lo importante de lo que estás hablando. Y bueno, acá Alejandra Rivas saluda, dice, saludos Mabel y doctor, abrazos y feliz año, con mucha salud. Felicidades para ambos, me encanta este programa de lunes, saludos Catalina. Y me parece que más allá de todo lo que estamos transmitiendo, es como síntesis de este año, que han pasado muchas cosas en todos los que hemos transitado también la pandemia, tantos miedos, tanta información, ¿no? ¿Y qué hace cada uno con esa información? Entonces, como... La pandemia y la guerra. Y la guerra, y la guerra, que Yo hoy... tomo la pandemia como algo que nos manda la naturaleza o Dios para que el hombre aprenda sobre los años. La guerra, lo que está pasando de Rusia con Ucrania, es el hombre que decide atacar a otro país.
Entonces, fíjense, el dolor y la muerte, perdón. El hombre a otro país y un ser humano a otro ser humano, Claro, porque exactamente. entre países y entre seres humanos. Destruyendo, lastimando a otros seres humanos por querer conquistar esa parte, y ahí nos estamos olvidando de lo que fue la pandemia, se está sumando. La pandemia es como el hombre algo tiene que aprender con esto, con todo lo que hemos pasado. No termina la pandemia y se desarrolla la guerra. Ahí nos estamos usando ese años, tenemos que mirarlo y decir, ¿qué tengo que, como dijiste por recién, qué tengo que aprender de esto? Acá la naturaleza nos muestra lo que es un virus, lo que no pudo pasar, las muertes que hubo prematuras, todo de acuerdo. Y ahora la guerra, pues ya ves, ya tuvimos 2 guerras mundiales. Ahora estamos al borde de la tercera, no se quieren llegar a la guerra de la tercera por el tema atómico, obviamente, ni de un lado ni de otro, pero estamos viviendo esa experiencia. No aprende nunca el hombre hasta dónde tenemos que llegar. Esas son las preguntas de ese año que va a ser difícil. También, para los que están escuchando en este momento, como síntesis, ¿qué fuerzas, digamos, se adquirieron como para lo que está por venir? Es un misterio, porque hoy hablábamos como tema de lo que es el misterio del nacer y del morir, Roberto. Entonces me parece que sería interesante también, ¿no? Este misterio de lo que es un nacimiento y una muerte. Bueno, ahí estamos en época, ¿no? Lo que es la Navidad, en este momento. ¿Qué significa, perdón, qué significa hablar de nacimiento? Es la natividad. Steiner lo que hace mucho hincapié, que el materialismo católico, por ejemplo, hizo que solamente pensáramos en el niño Jesús, que nació, y la madre que lo tenía allí, que se dio. No, hay que hablar del nacimiento y la muerte del ser humano. Eso es lo importante. Entonces, cuando hablamos de nacimiento del ser humano y hablamos de la Pascua de Resurrección, estamos hablando del nacimiento y de la muerte. Y si hablamos de resurrección en la muerte, ya la muerte pierde su carácter definitivo. Entonces, cuando empezamos a incorporar esa idea, ¿qué significa la Navidad, el nacimiento? Hay que pensar que al recordar que el Cristo encarnó en un cuerpo físico, que eso es el misterio, bueno, eso lo tenemos que llevar presente, porque en cada vida podemos llegar a encarnar ese espíritu crístico y cambiar nuestro verdadero ser espiritual. El ser espiritual es nuestro verdadero yo. Eso no es este cuerpo físico. Eso es lo que está en el mundo espiritual. Y periódicamente, a través de encarnaciones sucesivas, hacemos la experiencia de evolución de ese ser, que Manuel también lo dijo recién. Nosotros tenemos que ir haciendo la experiencia en cada vida para que ese ser espiritual vaya creciendo, vaya superando, dándose cuenta a dónde lo llevó la mentira, a dónde lo llevó el error, a dónde lo llevó el dolor. Entonces ahí decimos, no, por este camino no es, tengo que hacer esto. Ahí estamos aprendiendo, que fue la pregunta que hizo ella al principio. ¿Qué tenemos que aprender con este año? ¿Qué tenemos que aprender con los encuentros? Me habrán ayudado a que yo pueda despertar esa convicción de que la vida humana tiene un origen divino. Esa es la pregunta de la antroposofía. Entonces, si estamos en la época que estamos, y ahora venga fin de año, nos ayuda a que hayamos dicho mundialmente, nos pusimos de acuerdo, que termina el mes de diciembre y empieza un año nuevo. Ahora, en el alma de cada uno, ¿qué es lo que empezó? ¿Qué es lo que comenzó? ¿Qué cosa no se termina de resolver en el área de cada uno? Esa es la pregunta. Y cuando uno asume esa presencia crística, se limpia, evoluciona, se ilumina. Ese pedido que le hace Steiner al ángel, iluminarme, fortalecerme y aconsejarme. Eso le pide al ángel que nos guía. Primero la iluminación. Segundo, la fortaleza para bancar como esto que estuve contando mío. Y tercero, el consejo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué aprendí? Esas 3 cosas hay que tenerlas presentes. Entonces, en esa época que estamos viviendo, pensemos en un nuevo nacimiento de nosotros, donde en ese momento, en ese nacimiento nuevo, estoy incorporando la idea del Cristo. Cristo se llama con distintos nombres en todas las religiones del mundo. No es
que la religión católica que dice Jesús, Cristo, no. El Cristo que habla Steiner es la luz que ilumina la humanidad. Y en la India le llaman de una manera, en la China le llaman de otra manera, no interesa. Pero estamos hablando de una entidad superior que nos puede guiar, nos puede ayudar y nos puede salvar para que aprendamos la evolución que tenemos en cada vida. Eso es lo que tenemos que aprender con aceptar la Navidad y la Pascua de Resurrección. ¿Qué es la resurrección? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido una resurrección? Cada septenio tenemos una resurrección. A los 7, a los 14, a los 21, siempre somos distintos. Bueno, son la misma encarnación, pero son resurrecciones del alma. ¿Qué te parece la idea? Sí, estaba pensando en el nacimiento, que todas las mañanas cuando nos despertamos, también es un nacer. Sí. Y nacemos si realmente podemos despertar, pero despertar álmicamente, espiritualmente, porque ahí sí no es algo repetitivo, no es algo conocido, es a través del asombro. ¿Qué me trae el día de hoy que no conozco? Entonces ahí sí salimos de lo ya conocido, como esa rueda, y sí, ya sé cómo es el otro, ya sé cómo es el mundo. Y si no sabemos realmente, si realmente es que no sabemos nada y tenemos que aprender, y todo lo que creemos saber es como que de un pantallazo desaparece y se te muestra otra cosa. A ver, ¿cómo será esto? Como ser investigadores. Me parece que esa palabra es interesante. Hay una cosa que me llamó la atención con la antroposofía, cuando empecé a descubrir cosas. Siempre digo que yo vengo de ser un ateo, tipo ateo totalmente, hice un cambio. Es que me di cuenta en un momento que la tercera parte de la vida la pasamos durmiendo. Eso mucha gente no lo piensa. Ah, sí, hay que dormir. Pará. La tercera parte de la vida la pasamos en otro plano. Entonces hay que investigar ese otro plano. ¿Por qué se llama al sueño el hermano menor de la muerte? Porque eso es 24 horas. Y las muertes son distintos años o vidas. Entonces, pensemos en cada experiencia de vida, cada día, como dijo ella al despertar, estamos yendo a otro plano y volvemos. Si hacemos una meditación cuando nos dormimos y una meditación cuando nos despertamos, es darnos la bienvenida cuando vamos y cuando volvemos. Ahí está el misterio del nacer y del morir, o el misterio del nacer, del despertar y del dormir. Tengámoslo presente. No es una cosa que va a ocurrir la muerte. Todas las noches morimos un poco, si quieren llamarle así. Y en ese morir, algunos están en un plano muy cercano, con mucha bronca, mucho odio, otros están en un plano muy elevado, con agradecimiento a la vida. Hay que ver en qué plano estamos en cada noche que dormimos. Ahí hay que acercarse al nacimiento y la muerte, no solamente en la muerte física. ¿Se entiende? Y me vino esta imagen que la misma naturaleza nos muestra con la salida del sol, como el sol nos muestra que se hizo de día, despertamos. Y cuando se oculta el sol, dormimos, pero renacemos en el mundo espiritual. Entonces, esto, ¿no? Como empezar a reflexionar juntos, a ver, ¿cómo voy a dormir esta noche? ¿Pude hacer una síntesis del día vivido? Hoy hablamos del año vivido. Y del día vivido, ¿con quiénes me encontré? ¿Qué pensé? ¿Qué me habitó? ¿No? ¿Cómo actué con otros? Si puedo hacer, ¿no? en mí mismo una autoeducación, autoeducarme, sabiendo que no somos perfectos, que somos imperfectos y que estamos aprendiendo. Aquí dice, hola, pregunta para el programa, ¿por qué hay personas que no tienen o niegan el despertar espiritual? Saludos, Vanina. ¿Por qué hay personas que niegan lo espiritual? Yo me considero una de ellas. Lo que pasa es que con mi aprendizaje de pensar que hace 45 años yo negaba todo esto, por lo que no existía, pero las cosas que fui descubriendo me ayudaron a no ser rígido y pensar dogmáticamente de una manera.
La persona que aprendió a pensar dogmáticamente, por ejemplo, científicamente, lo que no está escrito en un libro científico no existe. Y por otro lado, el dogmatismo religioso es que uno entra en una, yo llamo secta, y la única verdad es la que dice esa secta. Si no es así, vas al infierno. Entonces, entre este dogmatismo, por ejemplo, religioso, y ese dogmatismo científico, la antroposofía habla de ciencia espiritual. Respeta el pensamiento, y con ese pensamiento podemos llegar a comprender cosas que de otra manera no las comprendemos. Por eso es necesario el pensar, pero también es necesario el sentir. ¿Qué me produce un hecho externo? ¿Qué me pasa? Y segundo, ¿cómo actúo? ¿Cómo muevo mi cuerpo en el mundo? Entonces el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Eso es lo que lo tengo que ordenar. Y aparte, Vanina, creo que también es interesante que cuando uno ve, quiere que otros vean. Y entonces también es un gran trabajo espiritual tomar distancia, darse cuenta que yo no tengo que convencer a nadie, ni tengo que, no soy quien para que el otro vea lo que yo, para mí es súper importante, porque el otro está en otro camino y tiene sus propias vivencias que para él son importantes. Me parece que también es respeto, respeto por el camino, respeto por el destino del otro ser humano. Y ahí nos vamos encontrando con ciertos seres en el camino, también con otros que la vida hace que nos vayamos alejando y aparecen otros seres nuevos, porque la vida es cambio. Eso que dice Mabel es muy importante. ¿Por qué? Todas las experiencias que yo he tenido en la India, en Brasil, en la cantidad de cosas que viví que me cambiaron, fue mi experiencia, no la de la persona que tengo delante. Entonces yo no tengo que convencer al que está delante de que la realidad es la que yo creo. No, yo tengo que ver cómo piensa, qué cree. Como digo siempre, un enfermo, a una persona de 70 años, le pregunto, ¿vos crees que hay una existencia más allá del mundo físico? Y de acuerdo a lo que me diga, ahí lo hablamos, pero yo respeto. Porque hay que ver, hay que respetar a cada uno lo que se formó. La experiencia que hemos vivido nosotros nos sirve para hacer nuestro camino propio, interior, pero no para convencer al otro. El otro tiene que descubrir esas cosas para que esté convencido de esa realidad espiritual. Y también quizá uno se cree que es muy espiritual y que el otro no, y que uno despertó y el otro no despertó. Y creo que en la vida después se te van mostrando en el camino si todo lo que vos realmente sentís, percibís, si lo podés realmente llevar en los momentos de la vida cotidiana, si aparecen esos angelitos que uno escucha realmente, por cuál es el camino a seguir. Y si uno realmente se compromete con ese camino a seguir, o por culpas, o por miedos, no sigue ese camino que están esas jerarquías espirituales hablando todo el tiempo con nosotros, pero como hay un libre albedrío, no obligan a nada a estas jerarquías. Por eso hay que estar muy atentos, muy despiertos en estos tiempos y tener esta tranquilidad íntima, interna, para escuchar los llamados y luego no responsabilizar a nadie, porque si no, lo más fácil es responsabilidad al gobierno, ¿no? A los políticos, al otro que obró mal, y porque si el otro no hubiese hecho esto, a mí me hubiese ido diferente. Como que ya estamos en otra etapa de conciencia, donde cada uno se hace responsable y los acontecimientos que ocurren y tienen un sentido mayor y misterioso, que hay que develarlos, porque es misterio, es un misterio a develar en un futuro. Entonces creo que ahí nos hacemos más humildes, cuando nos damos cuenta que todo tiene un sentido. Y cuando Roberto contó esto de su enfermedad, él en un momento cuando lo fui a visitar, ¿no? En el horario de visita, me dice, no veo la muerte cerca. Entonces, si él me hubiese dicho, mira, veo la muerte, también cómo lo vivenciamos juntos. Veo la muerte, me voy a ir. ¿Y qué nos pasa, no?
porque esto es un tema que nosotros lo hablamos a diario, pero es esto, le tenemos tanto miedo a lo que no recordamos, que creo que en la medida que todos los seres humanos empecemos a adentrarnos en nosotros mismos, a conocernos un poquito más, vamos a empezar a recordar, porque todos hemos muerto. Y cada noche, cuando vamos a dormir, también hay una parte que dejamos y sigue adelante. Pero como no lo recordamos y no vemos ese gran proceso, le tememos a lo que es. Y creo que, bueno, es un camino, es un camino. Una cosa que se pide mucho, por ejemplo, por las personas que han fallecido, y nosotros tenemos el convencimiento que el alma de esa persona fallecida está allí, el alma o el espíritu, está haciendo una evolución, es muy coherente que pidamos luz para que esa alma esté iluminada y despierte para entender lo que es ese proceso, mucho más allá de lo que esa persona creía o no creía. Es decir, sentir que alguien que partió necesita una ayuda. Y esa ayuda es pedir luz, nada más. Eso digo como un ejemplo, como a lo que Mabel cuenta de lo que yo hablaba. Yo entiendo que fue un viaje espiritual, yo no me lo acordaba, pero ella me ayudó a entender que esto ocurría. Aquí Juan Carlos dice, hola, buenas tardes Mabel y doctor Roberto, feliz año 2023. Bueno, muchas gracias. También feliz año para todos. Que el próximo lunes ya vamos a estar en el 2023, estamos como que estamos, ¿no? Es gracioso todo lo que nos pasa como humanos, que no, que lo que es un año, lo que es un día, lo que es un despertar por la mañana, lo que es ir a dormir, qué simbolismo, ¿no? ¿Qué simbolismo tiene como mensajes diarios en la vida de cada uno? Para cerrar, si te parece, Roberto, yo hoy traje algo, pues nos quedan unos minutos, de Rudolf Steiner, que les quería compartir a todos. Si en este momento pueden estar como tranquilos para escuchar lo que Rudolf Steiner, 2 años antes de fallecer, porque él parte en el año 25, y esta conferencia fue en el año 23, un 25 de diciembre del año 1923, él en una conferencia nombra la importancia del conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Y la estructura tripartita, esto sí se los voy a transmitir de la conferencia de Rudolf Steiner, que fue en Dornach, en esa Navidad. La estructura tripartita que Roberto también habló, el pensar, sentir y voluntad del ser humano, por la que el ser humano, ¿no? El hombre, en su entidad, espíritu, alma y cuerpo, también cuerpo, alma y espíritu, puede dar vida de forma renovada a las palabras conócete a ti mismo. Esta estructura triformada pudo ser percibida ya desde hace décadas. Y él dice, Steiner nos dice esto, yo mismo solo pude llevarla a su madurez durante la última década de los años tormentosos de la guerra. La Primera Guerra Mundial. Entonces intenté esbozar cómo el hombre vive también físicamente en su sistema metabólico y de los miembros, y en su sistema rítmico del corazón, y en su sistema pensante y perceptivo de la cabeza. Y dice así, alma humana, tú vives en los miembros que por el mundo del espacio te llevan a ser de los mares del espíritu. Ejercita el recordar espiritual en lo hondo del alma, donde en el imperante ser creador de los mundos se genera el propio yo en el yo de Dios. Y de verdad vivirás en la creencia cósmica humana. Alma humana, tú vives en el latir del corazón y del pulmón, que a través del ritmo de los tiempos te conduce al sentir de la propia esencia anímica.
Ejercita el contemplar espiritual en el equilibrio del alma, donde las fluctuantes acciones del devenir de los mundos unen el propio yo al yo cósmico, y de verdad sentirás en el actuar anímico humano. Alma humana, tú vives en la cabeza en reposo, que desde los fundamentos de la eternidad te revelan los pensamientos cósmicos. Ejercita la visión espiritual en la calma del pensar, donde los eternos fines de los dioses donan luz de esencia cósmica al propio yo para su libre voluntad, y de verdad pensarás dentro de los fundamentos espirituales humanos. Rudolf Steiner. Nosotros ya casi estamos llegando al cierre de este gran misterio. Que habla del alma humana, es el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, la acción. Es una poesía, es hermosa. Cómo cada uno habita ese ser en la cabeza, en el sistema rítmico y en la voluntad. Qué bárbaro, ¿no? Y cómo podemos ser coherentes como seres humanos en este número 3, cuerpo, alma, espíritu. Cabeza, sistema rítmico y miembros inferiores, la voluntad, el polo metabólico motor que hablaba Roberto. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo de este 2022. Hasta la próxima vida. Hasta la próxima vida. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están ahí acompañando a Jimena por esta puesta en el aire. Una pregunta sola. Sí. ¿Se pueden imaginar que somos un bebé? Eso sería la pregunta. En vez de pensar en la muerte, es pensar, ¿se pueden imaginar que somos el próximo bebé que apareceremos? Quédense con esa idea. Lindo. El nacimiento, el misterio del nacimiento. Ahí está. Muchas gracias a todos. Feliz año. Y en ese feliz año es que toda esta síntesis de todo lo que venimos transitando como seres humanos, como historia, que podamos tomarlo como fuerza para lo que está por venir, que es un misterio. Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Gracias, Roberto. Gracias. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiola.limardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina más 54 911 31 74 84 80.